En una época donde la vida moderna, con su ritmo frenético y sus crisis constantes, nos amenaza con devorar nuestra paz interior, una antigua sabiduría susurra desde las páginas del tiempo. No es una promesa vacía de una vida sin dolor, sino un manual de entrenamiento para el alma. El estoicismo, una filosofía forjada en el crisol de la adversidad, no busca escapar del sufrimiento, sino enseñarnos a atravesarlo con dignidad, templanza y una fuerza inquebrantable. Un modo de habitar el mundo sin ser devorado por él, de construir un bastión interior que ninguna tormenta externa puede derrumbar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, Séneca, el consejero sabio, y Epicteto, el esclavo liberado, fueron sus más elocuentes testigos. Sus vidas y sus enseñanzas, forjadas en el crisol de la adversidad, nos ofrecen una claridad, una firmeza y una paz que trascienden el tiempo. Prepárate para sumergirte en 7 principios estoicos, verdades atemporales que te ofrecerán un ancla en la tormenta, transformando la desesperación en determinación y la fragilidad en una fortaleza inexpugnable. Número 1. La dicotomía del control, el fundamento de la paz inquebrantable. La primera y más fundamental enseñanza estoica, la piedra angular sobre la que se edifica toda su sabiduría, es la dicotomía del control. Esta idea, aparentemente sencilla, esconde una verdad brutal y profundamente liberadora. Existen cosas sobre las que tenemos control absoluto y otras que escapan por completo a nuestra voluntad. En el mundo antiguo, esta distinción era la base de la serenidad. En el mundo moderno, es el ancla que nos salva de ser arrastrados por la marea de la ansiedad. Nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestros deseos y aversiones, nuestras intenciones, nuestras acciones racionales, y nuestra actitud frente a la vida, todo esto está enteramente bajo nuestro dominio. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestras posesiones materiales, la reputación que los demás tienen de nosotros, la salud, la enfermedad, el éxito, el fracaso, el clima, el devenir de los acontecimientos externos y la muerte, todo eso simplemente no nos pertenece. La inmensa mayoría de nuestra frustración, ansiedad y sufrimiento emana de un error fundamental: intentar controlar lo incontrolable. Nos aferramos a resultados, a opiniones ajenas, a la buena fortuna, a que la vida se ajuste a nuestras expectativas, como si nuestra felicidad dependiera de su capricho. Marco Aurelio, en medio de guerras y plagas, se recordaba a sí mismo: lo que no estorba al alma, no la daña. Si un evento externo no puede afectar tu juicio o tu virtud, entonces no tiene poder real sobre ti. Imagina a Epicteto, el esclavo que se convirtió en un faro de la libertad. Su cuerpo no le pertenecía. Su tiempo no era suyo. Su futuro, incierto y dictado por otros. Sin embargo, en medio de esa realidad brutal, él encontró la libertad. ¿Cómo? Al comprender que, aunque no podía elegir ser libre de sus cadenas físicas, sí podía elegir cómo reaccionaba a ellas. Podía elegir no quejarse, no resentirse, no permitir que el dolor o la humillación ajena minaran su espíritu. Esa era su fortaleza inexpugnable, su último bastión de soberanía. Él solía decir: no busques que los eventos ocurran como deseas, desea que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Este principio no solo aplica a situaciones extremas. En nuestra vida cotidiana, nos preocupamos por el tráfico, por la crítica de un colega, por el clima, por lo que dirá nuestro jefe, por la opinión de un extraño en redes sociales. Todas estas son cosas externas, ajenas a nuestro control directo. La dicotomía del control nos pediría que nos preguntemos: ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, entonces la única elección sabia es aceptarlo y enfocar nuestra energía en nuestra respuesta interna, en nuestra actitud, en nuestra virtud. La verdadera libertad reside en el desapego de los resultados externos. No significa no buscar el éxito, el bienestar o las relaciones significativas. Significa que, si esos esfuerzos fracasan por causas ajenas a nosotros, nuestra paz no se ve comprometida. Nuestra felicidad no puede ser rehenes de la fortuna o del capricho ajeno. Como el capitán de un barco, no podemos controlar el viento ni las olas, pero sí podemos ajustar la vela y dirigir el timón. La sabiduría está en discernir entre lo que puedes y lo que debes simplemente soportar con entereza. Epicteto nos enseña que la queja es la manifestación de una mente que aún no ha abrazado la dicotomía del control.
Cada lamento por lo que no tenemos o por lo que no sucede como esperamos, es un grillete que nos ponemos a nosotros mismos. En cambio, la aceptación serena de lo incontrolable libera una inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en la resistencia fútil y en el sufrimiento autoinfligido. La maestría de esta lección implica un constante autoexamen y una disciplina rigurosa. ¿Estoy lamentando algo externo? ¿Estoy intentando manipular una situación que escapa a mi influencia? Si es así, los estoicos nos susurran, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Cambia tu juicio y cambiarás tu experiencia. Es un proceso de desidentificación, de comprender que lo que me sucede no es quien soy. Esta lección es brutal porque nos obliga a confrontar nuestra propia impotencia ante gran parte del mundo y a asumir una responsabilidad total sobre nuestro estado interno. Pero en esa confrontación y posterior aceptación, nace una libertad que ninguna tiranía externa, ninguna calamidad o ninguna adversidad puede arrebatar. Es la libertad de la mente, el último bastión de nuestra soberanía. La pregunta clave es, ¿en qué estoy poniendo mi energía? ¿En lo que puedo controlar o en lo que no puedo? La elección define tu paz. Número 2. La transitoriedad de todo, memento mori y amore fati. La segunda verdad fundamental del estoicismo, una que el emperador Marco Aurelio se recordaba a diario en sus meditaciones, es la transitoriedad de todo. No de una manera morbosa o fatalista, sino como un recordatorio constante de la brevedad de la vida y la impermanencia de todas las cosas y personas que amamos. Es la práctica del memento mori, recuerda que vas a morir, y su contraparte, amore fati, amor al destino. Esta es una verdad incómoda porque la mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, postergando la felicidad, el perdón, la valentía y el propósito. Evitamos pensar en nuestra mortalidad, la empujamos a los márgenes de nuestra conciencia. Marco Aurelio, en cambio, la traía al frente de su mente, usándola como un acicate para vivir plenamente y con virtud. No te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras seas capaz, sé bueno. Este no es un llamado a la desesperación, sino a la acción inmediata y significativa, a la urgencia moral. Él meditaba sobre la transitoriedad de los grandes emperadores, filósofos y guerreros que lo precedieron, Alejandro Magno, Julio César, Augusto. Todos reducidos a polvo, sus nombres eventualmente olvidados o convertidos en meros ecos en la historia. Esta reflexión lo anclaba en la humildad y lo urgía a enfocarse en lo verdaderamente esencial, la virtud, el deber, el carácter y el servicio a la humanidad, en lugar de la acumulación de poder, riqueza o fama efímera. Él sabía que su posición y su autoridad no lo eximían de este destino universal. La peste antonina, que asoló el Imperio Romano durante su reinado, diezmó poblaciones y le arrebató a sus seres queridos. Este fue un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Pero en lugar de sumergirse en la desesperación, Marco Aurelio lo usó para reforzar su convicción de que todo es préstamo de la naturaleza, y que debemos estar preparados para devolverlo en cualquier momento. En breve tiempo será ceniza o un nombre, o ni siquiera un nombre. Esta perspectiva le permitía desprenderse del apego excesivo a lo que sabía que no podía conservar para siempre. Al confrontar la muerte y la impermanencia, los estoicos no buscaban la desesperación, sino la liberación. Liberación de las preocupaciones triviales, de la vanidad, de la envidia, de los rencores insignificantes. Cuando la muerte es un compañero constante, las pequeñas irritaciones y los dramas de la vida cotidiana pierden su poder y se revelan como lo que son, meras sombras en el vasto tapiz de la existencia. Nos obliga a priorizar lo que realmente importa, nuestras acciones, nuestro carácter y el impacto que tenemos en los demás. El concepto de amore fati eleva esta aceptación a un nivel superior. No solo aceptamos lo que sucede, sino que lo amamos, lo abrazamos como una parte necesaria del todo, como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Si perdemos un ser querido, no lo vemos como una calamidad injusta, sino como parte del ciclo natural de la vida y la muerte que es inherente al ser humano. Si sufrimos un revés, lo abrazamos como un maestro, una oportunidad para el crecimiento, un material con el que la razón puede trabajar. Esta es una actitud de profunda gratitud por la vida tal como es, con todos sus claroscuros.
La incomodidad de esta verdad reside en que nos exige vivir con la conciencia de que cada instante es un regalo finito y precioso. Nos empuja a dejar de lado lo superficial y a abrazar la vida con una intensidad y un propósito que solo la conciencia de su finitud puede otorgar. Es un llamado a la acción aquí y ahora, a vivir de tal manera que, cuando llegue el final, podamos mirar hacia atrás sin arrepentimiento, habiendo amado cada momento, incluso los difíciles, como parte indispensable de nuestra propia historia. Número 3. La virtud como único bien, el sendero inquebrantable del carácter. La tercera enseñanza esencial del estoicismo, una que Séneca exploró con gran elocuencia en sus cartas a Lucilio, es la convicción de que la virtud es el único bien verdadero. Para los estoicos, la riqueza, la fama, la salud, la belleza y cualquier otro bien material o circunstancial son cosas indiferentes, es decir, no son intrínsecamente buenas ni malas. Son preferibles cuando están presentes y no preferibles cuando están ausentes, pero su presencia o ausencia no determina nuestra felicidad ni nuestra bondad esencial. Lo único intrínsecamente bueno, lo único que tiene valor moral absoluto, es el carácter virtuoso, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Esto es brutalmente incómodo porque choca directamente con los valores de la sociedad moderna, que a menudo mide el éxito, la felicidad y el valor de una vida en términos de acumulación material, reconocimiento externo y placer hedonista. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza y poder como consejero de Nerón, constantemente se recordaba a sí mismo que estas cosas eran meros adornos, no el fundamento de una vida buena. Él entendió que podían ser arrebatadas en un instante, como le ocurrió a tantos otros filósofos y hombres poderosos de su tiempo. Su propia vida, marcada por el exilio y la eventual condena a muerte, fue un testamento de la fragilidad de los bienes externos. La virtud es la única cosa que es completamente nuestra y que nadie nos puede quitar. La fortuna puede arrebatarnos nuestras posesiones, la enfermedad puede quitarnos la salud, la crítica puede destruir nuestra reputación. Pero nadie, ni siquiera un tirano como Nerón, puede forzarnos a actuar de manera injusta, cobarde, imprudente o viciosa si elegimos no hacerlo. Esta es la esencia de la libertad para los estoicos, la libertad de la elección moral. Es una libertad que reside en el alma, inexpugnable ante cualquier fuerza externa. Este principio implica un giro radical en nuestra perspectiva y prioridades. En lugar de perseguir la riqueza por la riqueza, la fama por la fama, la salud por la salud, los estoicos nos instan a perseguir la virtud en todas nuestras acciones. Si nos esforzamos por ser competentes en nuestro trabajo, no es primariamente por el salario o el reconocimiento, sino por la virtud de la diligencia, la excelencia y el cumplimiento del deber. Si cuidamos nuestra salud, no es por vanidad, sino por la virtud de la templanza, la resiliencia y la gratitud por nuestro cuerpo, que nos permite servir y actuar. Un ejemplo notable de esto lo encontramos en la vida de Sócrates, considerado un precursor del estoicismo, quien a pesar de su pobreza y persecución, nunca comprometió sus principios filosóficos. Prefirió la muerte a renunciar a su búsqueda de la verdad y a su misión de examinar las vidas de los atenienses. Para Sócrates, su virtud intelectual y moral era infinitamente más valiosa que su propia vida física, su reputación o su libertad. Su muerte envenenado por cicuta se convirtió en un testamento eterno de la primacía de la virtud sobre la vida misma. La búsqueda de la virtud nos libera de la envidia y la comparación. Si el único bien es nuestro carácter y nuestras acciones virtuosas, entonces no hay necesidad de desear lo que otros tienen. Podemos alegrarnos por su fortuna y al mismo tiempo enfocarnos en cultivar nuestro propio jardín interior. La competición externa se disuelve en una búsqueda interna de excelencia y autodominio, donde el único rival eres tú mismo. Esta lección es brutal porque exige una autohonestidad radical y una redefinición fundamental de nuestro sistema de valores. Nos obliga a mirar más allá de la superficialidad de la vida moderna y a preguntar, ¿qué tipo de persona estoy siendo? ¿Estoy actuando con integridad, con compasión, con sabiduría, con valentía? ¿Mis decisiones están alineadas con la razón y el deber, o con el capricho y la gratificación instantánea? Estas son las verdaderas preguntas que, para los estoicos, definen una vida bien vivida y una mente verdaderamente fuerte, una vida que vale la pena vivir y mirar sin arrepentimiento. Al centrar nuestra atención en la virtud, los estoicos nos proporcionan un propósito inquebrantable.
Las circunstancias externas pueden fluctuar violentamente, pero nuestro compromiso con la excelencia moral permanece como un ancla sólida e inamovible. Es un camino de autoperfeccionamiento continuo, donde cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad para reforzar nuestro carácter y acercarnos a la verdadera libertad. La libertad es ser la mejor versión de nosotros mismos, sin importar las cadenas externas o las tentaciones internas. Número 4. La razón como guía suprema, dominando las pasiones. La cuarta enseñanza crucial del estoicismo, central en la filosofía de Epicteto, es la primacía de la razón como guía suprema para la vida y la necesidad de dominar las pasiones. Para los estoicos, las emociones incontroladas, ira, miedo, deseo excesivo, envidia, tristeza, no eran meras sensaciones inevitables, sino juicios erróneos de la razón. Una forma de locura o perturbación que arrastraba al hombre lejos de la sabiduría y la verdadera libertad. Su objetivo no era suprimir o eliminar las emociones, sino comprender su origen en nuestros juicios y, si esos juicios eran irracionales o dañinos, modificarlos para que nuestra mente pudiera operar con claridad y serenidad. Esto es incómodo porque a menudo nos identificamos profundamente con nuestras emociones y las justificamos como auténticas o incluso como la verdadera expresión de nuestro ser. Vivimos en una cultura que a veces glorifica la expresión emocional sin filtro, incluso cuando ésta es destructiva para nosotros mismos o para los demás. Epicteto, en contraste, observaba las emociones humanas y las veía como cadenas, como perturbaciones que nos impedían ver la realidad con lucidez y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional, la cual nos distingue de los animales. Él usaba una analogía poderosa: la mente es como una ciudad, y la razón es su guardián. Las pasiones son como invasores o agitadores internos que amenazan con tomar el control. Si el guardián no está vigilante, la ciudad caerá en el caos. La disciplina estoica no busca erradicar las emociones por completo, sino disciplinarlas, ponerlas al servicio de la razón, como un jinete experto controla a su caballo. El estoico siente la emoción, la reconoce, pero no se deja llevar por ella ciegamente. Es capaz de observar su emoción sin ser su esclavo. La práctica de esto implica una vigilancia constante de nuestros pensamientos y reacciones. Es el ejercicio de la prosoche, la atención o conciencia plena. Cuando surge una emoción negativa, ira, frustración, tristeza, miedo, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué juicio estoy aplicando a esta situación para sentirme así? ¿Es ese juicio racional? ¿Es útil? ¿Es verdad absoluta? A menudo, descubriremos que nuestros sufrimientos emocionales provienen de expectativas no cumplidas, de miedos irracionales, de la tendencia a personalizar eventos neutrales o de la anticipación de males que quizás nunca lleguen. Pensemos en el caso de un insulto. El insulto en sí es solo un conjunto de palabras, ruido en el aire. Su poder para herirnos no reside en las palabras mismas, sino en nuestro juicio de que somos inferiores por ellas, o que la opinión del otro es fundamental para nuestra valía, o que no deberíamos ser objeto de tal desprecio. Epicteto nos preguntaría: ¿quién tiene el control? ¿El que profiere el insulto, o tú, que decides cómo interpretarlo y si permites que te afecte? Esta es la esencia de ser dueño de sí mismo, de mantener la libertad interna frente a cualquier provocación. Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo en sus meditaciones: el dolor no daña el alma si la voluntad no se une a él. La miseria no es el dolor en sí, sino nuestra actitud ante el dolor, nuestra queja, nuestra resistencia a lo que es. La razón nos permite distanciarnos, observar la emoción como un observador imparcial, y elegir una respuesta constructiva y virtuosa en lugar de una reacción impulsiva y destructiva. Es el arte de la suspensión del juicio, epoché, de no saltar a conclusiones emocionales. Esta lección es brutal porque exige una autoconciencia implacable y un dominio constante sobre nuestros impulsos más primarios. Nos obliga a mirar más allá de la inmediatez de la emoción y a actuar con una lógica serena, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos invita a cultivar la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma, la compostura y la perspectiva en medio de la adversidad. Es una llamada a la autodisciplina mental, a la práctica constante de la razón como la brújula interna. La primacía de la razón nos libera de la volatilidad emocional y nos ancla en una fortaleza interior que puede navegar cualquier tormenta,
convirtiéndonos en verdaderos maestros de nuestro propio universo interior. Número 5. El deber y el servicio a la humanidad, vivir con propósito comunitario. La quinta enseñanza profunda del estoicismo, encarnada ejemplarmente por Marco Aurelio en su rol de emperador, es la importancia del deber y el servicio a la humanidad. Para los estoicos, el ser humano no es una isla, somos seres inherentemente sociales por naturaleza, interconectados en una vasta comunidad racional. Nuestra razón no solo nos dota de la capacidad de comprender el orden universal, sino también de contribuir activamente a él. Vivir bien, para un estoico, no es solo cultivar la virtud personal en aislamiento, sino también cumplir con nuestras responsabilidades hacia los demás y hacia la comunidad. Esto es incómodo porque nos saca de nuestra zona de confort individualista. En una sociedad que a menudo premia el egoísmo, la autopreservación a toda costa y la búsqueda del placer personal como fines últimos, el estoicismo nos recuerda que nuestro florecimiento personal está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. Marco Aurelio, a pesar del inmenso peso de un imperio, las constantes presiones de las guerras y la administración, se veía a sí mismo no como un gobernante absoluto, sino como un servidor. Un engranaje en la vasta máquina del cosmos, con el deber de actuar con justicia y benevolencia hacia sus súbditos, incluso hacia aquellos que lo traicionaban o lo criticaban. Lo que no es bueno para el enjambre no es bueno para la abeja, es una de sus frases más célebres y poderosas. Subraya la idea de que nuestro propio bien individual está inextricablemente ligado al bien de la comunidad. No podemos prosperar verdaderamente si la sociedad en la que vivimos se desintegra o si actuamos de forma que la perjudicamos. El propósito más elevado de nuestra vida, más allá de la mera automejora, es contribuir al bien común, a la armonía y al progreso de la humanidad. Para los estoicos, el deber no es una carga pesada impuesta por una autoridad externa o una ley humana, sino una expresión natural de nuestra propia naturaleza racional y social. Actuar con justicia, benevolencia, honestidad, altruismo y diligencia en nuestras responsabilidades no solo beneficia a los demás, sino que también nos perfecciona y nos realiza como seres humanos. Es la materialización de la virtud en el mundo, la ética en acción. Un estoico no se pregunta qué quiero hacer, sino qué debo hacer, en aras del bien común y de la razón universal. Séneca, en sus escritos, también enfatiza la importancia de la filantropía y el servicio. Aconsejaba a sus amigos y lectores a dedicar parte de su tiempo, talento y recursos a ayudar a los demás, a educar, a participar activamente en la vida cívica y a ofrecer su sabiduría. Comprendía que una vida sin propósito trascendente, sin contribución al bienestar de los demás, era una vida vacía y sin verdadero significado, por más placeres o riquezas que acumulara. La utilidad para la humanidad era una medida de una vida bien vivida. Esta lección destruye la mentalidad de yo primero y nos obliga a considerar nuestro lugar y nuestra responsabilidad en el tejido más amplio de la existencia. Nos empuja a mirar más allá de nuestros propios intereses estrechos y a reconocer nuestra interdependencia fundamental con la humanidad. Nos invita a preguntar, ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo contribuir al bienestar de mi familia, mi comunidad, mi país, la sociedad en general? No por el reconocimiento o la recompensa, sino por el deber inherente de un ser racional y social. El estoicismo nos muestra que la verdadera felicidad y el significado profundo no se encuentran en la gratificación egoísta o en la búsqueda aislada de placer, sino en la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es el arte de vivir con un propósito que trasciende la propia vida individual, dejando una huella de bien en el mundo, un legado de virtud y servicio. Es una lección brutal sobre la verdadera madurez y la plena realización humana. No somos verdaderamente libres hasta que entendemos que nuestra libertad conlleva la ineludible responsabilidad de servir al bien colectivo. Al abrazar el deber y el servicio, no solo fortalecemos nuestra mente, sino que elevamos nuestra existencia a una esfera de significado duradero y trascendente. Número 6. La premeditación de los males, premeditatio malorum, la vacuna mental. La sexta práctica estoica esencial para fortalecer la mente y prepararla para la adversidad, y que Séneca describe vívidamente en sus obras, es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta técnica consiste en anticipar mentalmente las adversidades, las pérdidas y los fracasos que podrían ocurrir en nuestra vida, no para sumergirse en la desesperación o la autocompasión,
sino para prepararse emocional y racionalmente para ellos. Es una forma de vacuna mental contra el impacto repentino y abrumador del infortunio. Esto es incómodo porque va en contra de la tendencia humana natural a evitar pensar en lo negativo, a vivir en un optimismo ilusorio o a simplemente esperar lo mejor y cruzar los dedos. La mayoría de nosotros preferimos ignorar las posibilidades de desgracia, creyendo que así evitaremos el dolor. Los estoicos, sin embargo, argumentan que esta evitación nos hace más frágiles y vulnerables. Cuando el golpe de la adversidad llega inesperadamente, nos paraliza y nos abruma precisamente porque nuestra mente no estaba preparada para afrontarlo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, insta a su amigo a visualizar la pérdida de sus seres queridos, la ruina financiera, la enfermedad debilitante, el exilio o incluso la propia muerte. Al hacerlo, el objetivo no es infundir tristeza o ansiedad, sino construir resiliencia y fortaleza. Comienza por imaginar la pobreza, el destierro, la enfermedad, la tortura, la muerte. Todas estas cosas no son males, sino una oportunidad para ejercitar la virtud. Al familiarizarnos mentalmente con estas posibilidades, reducimos su capacidad de sorprendernos, abrumarnos y desestabilizar nuestra razón. El propósito de la Premeditatio Malorum es doble. Primero, nos permite reconocer que muchas de las cosas que tememos en nuestra imaginación no son tan terribles o insoportables como nuestra propia mente las pinta. A menudo, el temor a la adversidad es mucho peor y más debilitante que la adversidad misma. Segundo, nos ayuda a separar lo que es verdaderamente malo, el vicio, la injusticia, la irracionalidad, de lo que es meramente indiferente, la pérdida material, el dolor físico, el sufrimiento. Si podemos prepararnos para la pobreza o la enfermedad, nuestra mente se enfoca en cómo mantener la virtud a pesar de ellas, en lugar de cómo evitarlas a toda costa, lo cual es imposible. Piensa en un guerrero estoico preparándose para la batalla. No va al combate esperando que todo salga bien y sin enfrentar peligro alguno. Anticipa las heridas, la sed, el cansancio, el posible dolor, la amenaza de la derrota. Esta anticipación no lo debilita, sino que lo fortalece, le permite prepararse físicamente y mentalmente, afilar su estrategia y mantener la calma y la compostura cuando el caos se desata a su alrededor. De la misma manera, en la vida, al prever los contratiempos, podemos desarrollar planes de contingencia, fortalecer nuestra determinación y recordar nuestra capacidad inherente para afrontarlos con coraje. Esta práctica destruye la complacencia, la ingenuidad y la mentalidad de todo saldrá bien por sí solo. Nos obliga a confrontar la fragilidad intrínseca de nuestra existencia y la imprevisibilidad ineludible del mundo. Es una lección brutal sobre la realidad de la vida, las cosas malas suceden y sucederán. Pero en lugar de ser víctimas pasivas de la fortuna, la Premeditatio Malorum nos empodera para ser actores conscientes, capaces de mantener nuestra serenidad, nuestra razón y nuestra virtud incluso en el peor de los escenarios imaginados. Al familiarizarnos con la adversidad en nuestra mente, cuando ésta llega en la realidad, la encontramos menos alienígena, menos aterradora. Habremos ensayado mentalmente la respuesta correcta, la actitud estoica. Es una herramienta poderosa para construir una fortaleza mental que no solo reacciona, sino que anticipa y se prepara, transformando el miedo en previsión y la vulnerabilidad en resiliencia. Número 7. El examen diario de conciencia, la automejora constante. La séptima práctica estoica esencial, fundamental para la automejora y la consolidación de la fortaleza mental, es el examen diario de conciencia. Los grandes estoicos, desde Epicteto hasta Séneca y Marco Aurelio, dedicaban tiempo cada noche a reflexionar sobre las acciones, los pensamientos y las reacciones del día que terminaba. No era un ejercicio de autoflagelación, culpa o arrepentimiento inútil, sino de honestidad brutal y aprendizaje continuo. Esto es incómodo porque la mayoría de nosotros preferimos evitar confrontar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas morales. Es más fácil vivir en una burbuja de autojustificación, de distracción constante o de culpar a los demás por nuestras propias carencias. El examen diario, sin embargo, exige una mirada sincera y sin adornos a nuestro propio comportamiento, preguntándonos, ¿dónde actué con virtud? ¿Dónde caí en el vicio? ¿Fui justo en mis interacciones? ¿Fui valiente ante el miedo? ¿Fui templado en mis deseos y apetitos? ¿Fui sabio en mis juicios? Séneca describía su propio ritual nocturno con gran detalle,
cuando la luz se apaga y mi esposa se calla, examino todo mi día y mido mis palabras y mis actos. Nada oculto de mí mismo, nada evito. ¿Qué vicio he superado hoy? ¿Qué pasión he resistido? ¿En qué aspecto he mejorado? Esta autoevaluación sistemática le permitía identificar patrones de comportamiento, reforzar lo positivo y trabajar conscientemente en sus deficiencias morales e intelectuales. No se trataba de una lista de pecados, sino de una auditoría de su propia vida, un feedback para el alma. El propósito de este examen no es el arrepentimiento paralizante, sino la corrección y la progresión continua. Al identificar los errores y las inconsistencias, uno puede aprender de ellos, comprender sus causas y comprometerse a actuar de manera diferente y más virtuosa al día siguiente. Es un proceso de depuración del alma, de pulir el carácter como un artesano pule una piedra preciosa, eliminando las imperfecciones para revelar su brillo inherente. Epicteto, aunque un esclavo sin bienes materiales, se veía a sí mismo como un atleta entrenando para la virtud, un gladiador de la mente. Y como cualquier atleta, necesitaba evaluar su rendimiento para mejorar. Cada día era una sesión de entrenamiento moral, y la noche, la revisión y el plan para la siguiente jornada. Si se dio a la ira, lo notaba. Si se quejó de algo externo, lo registraba. No para castigarse o culparse, sino para fortalecer su resolve y su capacidad de autodominio. Esta práctica destruye la complacencia moral y la ilusión de la perfección instantánea. Nos obliga a confrontar nuestras inconsistencias y a reconocer que la virtud es un camino, no un destino. La mejora personal es un trabajo arduo, constante y humilde, que requiere disciplina y una honestidad sin filtros con uno mismo, sin autoengaños. Nos invita a la humildad de reconocer que somos falibles y que estamos en constante evolución, pero también a la esperanza de que siempre podemos mejorar, no importa cuán pequeñas sean las ganancias. El examen diario convierte cada día en una oportunidad valiosa para crecer, para aprender de los fracasos y para reforzar las victorias morales. Es una herramienta poderosa para consolidar la fortaleza mental, porque al entender nuestras debilidades y sus causas, podemos trabajar activamente para transformarlas en fortalezas, forjando un carácter que puede resistir cualquier adversidad externa con serenidad y propósito. Los 7 principios estoicos que hemos explorado no son meras ideas antiguas, son un manual atemporal para forjar una mente inquebrantable en el silencio del caos. Hemos desvelado la dicotomía del control, que nos libera de la tiranía de lo externo y nos ancla en la soberanía de nuestra mente. Hemos confrontado la transitoriedad de todo, aprendiendo a abrazar la impermanencia con memento mori y a amar nuestro destino con amore fati. Hemos descubierto que la virtud es el único bien, un tesoro inexpugnable que nadie puede arrebatarnos, liberándonos de las cadenas del consumo y la apariencia. Hemos comprendido la razón como guía suprema, disciplinando nuestras pasiones para que la calma prevalezca sobre la perturbación. Hemos abrazado el deber y el servicio a la humanidad, encontrando nuestro propósito más elevado en la contribución al bien común. Hemos añadido la premeditación de los males, que nos vacuna mentalmente contra el impacto del infortunio al anticiparlo y prepararnos, y el examen diario de conciencia, que nos permite una automejora constante y una honestidad brutal sobre nuestras acciones. Estos principios, encarnados por figuras como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, no prometen una vida sin problemas, sino la fortaleza para atravesarlos con dignidad y paz. No son atajos hacia la felicidad pasiva, sino un camino arduo de autodisciplina, autoconocimiento y sabiduría práctica. La incomodidad que generan radica en la responsabilidad total que nos exigen sobre nuestro mundo interior, pero en esa responsabilidad radica también nuestra máxima libertad. En un mundo que grita, el estoicismo nos invita a escuchar el susurro de nuestra propia razón, a construir un castillo inexpugnable en el silencio de nuestra mente. Te reta a ir más allá de la superficie, a vivir con propósito, con virtud y con una serenidad que ninguna circunstancia externa puede quebrantar. La sabiduría está a tu alcance. La elección es tuya. ¿Estás listo para iniciar este viaje, para fortalecer tu mente en silencio y reclamar la verdadera libertad que reside dentro de ti?